Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con la grabación de la segunda parte del tema y lo dejamos exactamente aquí, así que paso a la siguiente diapositiva y empezamos a hablar de la estructura que tiene un sistema operativo. Básicamente podemos encontrarnos, bueno, pues grosso modo, dos tipos de sistemas operativos, aquellos que son estructurados y aquellos que no tienen estructura. Aquellos que no tienen estructura básicamente son los monolíticos y estaríamos hablando de un sistema operativo que está compuesto por un único programa. Por eso no tiene estructura, es un único programa el que lo hace todo. Sin embargo, dentro de los estructurados podremos tener diferentes estructuras posibles. Por ejemplo, una muy común serían los sistemas operativos en capas o sistemas operativos en anillos, no importa, ¿vale? Realmente son bastante equivalentes el uno al otro y el que a nosotros nos interesa sería el micronúcleo. ¿Por qué digo que es el que nos interesa? Bueno, porque si ponemos la clasificación de la estructura de los sistemas operativos, bueno, pues nos encontramos con que podemos tener, bueno, pues si lo trazamos en una línea, lo que tendríamos es que en un extremo se encontrarían los monolíticos y justo en el extremo contrario serían los micronúcleos. Como siempre que hablamos de cualquier tipo de definición, cuando hablamos de una clasificación siempre decimos que las clasificaciones son como muy taxativas, como con unos límites muy concretos. Y luego en el mundo real, bueno, pues esos límites no son útiles porque no hay nada que realmente se pueda encajar probablemente en una única categoría. Por eso realmente a mí lo que me interesa es la definición de los dos extremos posibles. El monolítico sería un único programa que lo hace absolutamente todo, cuando tenemos un micronúcleo sería un montón de programas que cooperan entre sí para llevar a cabo todas las funciones que hemos visto que tiene que hacer un sistema operativo. Y entre medio puede haber muchísimas categorías intermedias. Básicamente también tenemos que entender que aunque esta sea una clasificación muy útil a la hora de estudiarla de manera teórica, luego ya digo, en el mundo real ya cada uno la clasifica como puede. Es interesante también que tengamos en cuenta que a nivel comercial normalmente no nos vamos a encontrar sistemas operativos que sean monolíticos puros, igual que tampoco nos vamos a encontrar sistemas operativos que sean micronúcleos puros. Digo a nivel comercial de masas. Es decir, siempre podemos encontrar que, bueno, pues la última misión que ha mandado la NASA a Marte, pues resulta que el Mars Rover 700 pues lleva un sistema operativo que es micronúcleo porque tiene una serie de características que son especialmente interesantes para ese tipo de misiones. Pero para el mundo normal y corriente en el que nos estamos moviendo, de sistemas operativos monopuestos, pues nos podemos encontrar que no hay ningún sistema operativo que sea monolítico puro y ninguno que sea micronúcleo puro, a no ser que nos vayamos a cosas muy especiales, casos muy concretos, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, que sería monolítico. Básicamente, la palabra monolito viene de la unión de dos conceptos distintos. Mono significa uno, lito significa piedra, por eso aquí en la imagen de aquí de la izquierda, por lo que aparece es un monolito, una piedra. Básicamente lo que nos está indicando es que es un único programa el que lo hace absolutamente todo. ¿Qué característica tiene este tipo de sistemas operativos? Bueno, pues normalmente son sistemas operativos viejos, ¿vale? Es decir, para encontrarlos nos tenemos que ir muy atrás. Por ejemplo, el típico que se suele poner de ejemplo, pues sería un sistema operativo como era MS2. Si nos tenemos que ir unos 20 años atrás para encontrar un sistema operativo monolítico a nivel comercial que fuera exitoso. Tiene ciertas ventajas y es que al tener que hacer un único programa, bueno, pues normalmente suelen ser más sencillos de desarrollar y también son adecuados para sistemas que sean muy sencillos. Es decir, es posible que todavía nos encontremos con que, pues no sé, a lo mejor algún televisor pues tenga un sistema operativo que sea monolítico o alguna lavadora o en fin, a lo mejor la Thermomix, que tiene ya un pequeño sistema operativo que incluso se conecta a internet y tal, pues posible que tenga un sistema operativo que sea monolítico. Pero porque son sistemas muy sencillos, ¿vale? Una de las ventajas que tiene, sin embargo, es que tiene un buen rendimiento.
Es decir, al ser un único programa no tiene que coordinarse con absolutamente nadie y eso hace que sean pues bastante rápidos, ¿vale? Bastante, con un rendimiento bastante aceptable. A cambio, tenemos también justo una serie de inconvenientes. Primero tenemos que es difícil de mantener. ¿En qué sentido es difícil de mantener? Bueno, pues en que podemos encontrarnos daños colaterales. Es decir, si yo tengo un único programa que lo hace absolutamente todo, puede que me encuentre en la situación en la que, pues no sé, haya una parte de esa aplicación que cause algún tipo de error y por lo tanto está afectando a todo el sistema operativo porque está afectando al único programa que tenemos. Típico, por ejemplo, de algún periférico que falle, algún driver que dé algún tipo de problema y entonces tengamos eso, unos fallos colaterales que no seamos capaces de resolver fácilmente. Eso puede hacer también que un pequeño cambio en una parte del código, bueno, pues tenga repercusiones en otros trozos de código que en principio no habíamos pensado que estuvieran, pues a lo mejor muy interrelacionados entre sí. Ya digo, al ser un único programa, tenemos más líneas de código que mantener y por lo tanto es más difícil de evitar posibles errores, ¿vale? Está todo muy acoplado entre sí. También tenemos, bueno, pues que por estas mismas razones son más difíciles de expandir. Es decir, para la hora de añadir una nueva característica tenemos que tener mucho cuidado porque puede causar algún error en alguna de las otras partes del programa, del sistema operativo, que ya teníamos construida y que ya funcionaba correctamente. Y esto hace que poco a poco se hayan ido abandonando. Por ejemplo, bueno, pues la cantidad de hardware disponible que hay hace que tengamos que hacer pequeños retoques en el sistema operativo simplemente para dar soporte a ese hardware nuevo. También en principio son menos portables, ¿vale? Es decir, son más difíciles de portar a distintas plataformas. Por ejemplo, bueno, pues un sistema operativo, pues a lo mejor se puede ejecutar en lo que comentábamos antes, ¿no? En la Thermomix, o en un televisor, o en una cafetera, o en un PC, o en un servidor, o en una tablet. Bueno, pues en principio, y esto siempre como una idea genérica, en principio son menos portables, son más difíciles de adaptar a otro tipo de arquitectura. Bueno, justo en el lado contrario tendríamos la idea contraria, que sería micronúcleo. Cuando tenemos un sistema operativo que es monolítico, realmente tenemos un único programa y todo ese programa sería el núcleo del sistema operativo. Sin embargo, cuando hablamos de micronúcleo, hablamos de justo la idea contraria, es decir, lo que tenemos es un núcleo mínimo. Tenemos un programa con uno de los componentes del sistema operativo que se encarga de lo mínimo e indispensable. Y de lo que no se encargue el núcleo, se tienen que encargar otras aplicaciones. Básicamente lo que tenemos es, en un sistema operativo con una estructura de micronúcleo, lo que tendríamos sería un montón de programas indeterminados, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 50. Lo que tengo es un montón de programas que cooperan entre sí para llevar a cabo todas las funciones que tiene que llevar a cabo un sistema operativo, ¿vale? En vez de tener, como teníamos antes, un único programa que lo hace todo, que sería el núcleo muy grande, muy complejo, justo aquí lo que tenemos es lo contrario. Un núcleo muy pequeñito que se apoya en otros programas que tienen que cooperar entre sí para llevar a cabo esas funciones. Tiene ciertas ventajas, por ejemplo, tiene una gran estabilidad. ¿Por qué es muy estable? Bueno, porque si yo tengo varios programas entre sí y cada uno se encarga de una cosa concreta, puede ocurrir que haya algún tipo de fallo en alguno de esos programas y bueno, pues simplemente deje de funcionar. Bueno, pues yo puedo volver a arrancarlo y continuar funcionando sin necesidad de reiniciar el sistema, ¿vale? Porque si yo tengo, por ejemplo, 100 programas, por decir algo, que cooperan entre sí, que forman parte del sistema operativo, y hay uno que falla, bueno, pues a lo mejor es el 1% del sistema operativo lo que ha fallado. A lo mejor no es algo que sea especialmente importante y podemos recuperarnos de ese error simplemente rearrancando el programa.
Por ejemplo, si falla la interfaz gráfica, bueno, pues a lo mejor en un momento determinado aquello deja de funcionar, pues es razonable simplemente matarla, volver a arrancarla y lo que habremos perdido será que, bueno, que hemos perdido la imagen de la pantalla en el ordenador durante 5 segundos. Bueno, pero como no hemos tenido que reiniciar, no hemos perdido el trabajo, seguimos teniendo las páginas web abiertas, el trabajo que estábamos realizando pues todavía está en memoria, no hemos tenido que, en fin, que reiniciar simplemente. Por eso tiene una gran estabilidad. Por eso decía que a lo mejor este es el tipo de sistema operativo que utiliza la NASA cuando manda misiones que tienen que estar yo qué sé, centenares de miles de kilómetros de distancia de la Tierra y tienen que ser autónomas y tienen que ser muy estables y muy y que puedas depender mucho de ellas, ¿vale? La otra gran ventaja que tiene es que, bueno, son en principio más sencillos de mantener, de expandir y de portar. ¿Por qué son más sencillos de mantener? Bueno, pues básicamente lo que tenemos es que en vez de tener una única aplicación que contiene toda la funcionalidad, eso pueden ser millones de líneas de código, pues lo que tengo son pequeñas aplicaciones, pequeños programas que hacen algo mucho más concreto. Ya no lo hace todo, sino se encarga de algo muy concreto. Por ejemplo, este se encarga de, por decir algo, la gestión de la memoria RAM. Ya está. Cuando tenga en mi sistema operativo, detecte que hay algún fallo, alguna pérdida de memoria, o que no se libera correctamente, o que algún fallo en relación con la memoria, bueno, pues yo ya sé que tengo que buscarlo en el programa que se encarga de la gestión de memoria. Que por muy complejo que sea, no deja de ser un programa de los muchos que componen el sistema operativo. Y en vez de tener millones de líneas de código, pues a lo mejor ya solo tengo que encontrar el fallo en un programa que tiene decenas de miles, ¿vale? Hemos bajado la complejidad de encontrar un virus o un problema o un fallo, pues bastante. Además, no solo eso, sino que al separar la funcionalidad del sistema operativo en pequeños programas, lo que puedo hacer es que, bueno, un cambio aquí puedo ver perfectamente a qué afecta de otros programas y probablemente no tenga por qué afectar a ningún otro. También al ser más pequeño puede ser más sencillo añadir nuevas funcionalidades o nuevas características. Esto hace que los sistemas operativos de tipo micronúcleo, de tipo microkernel, sean muy apreciados, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de sistemas operativos? Porque no todo es perfecto. De hecho, lo que ocurre básicamente es que son mucho más complejos de desarrollar. Bueno, ¿por qué es más complejo desarrollar un sistema operativo micronúcleo que uno que sea monolítico? Hay varias razones, ¿vale? Una muy sencilla sería intentando hacer una analogía con un trabajo que tuviéramos que hacer en clase. Si yo mando a hacer un trabajo en clase sobre algo, no sé, particiones, por ejemplo, o características de los sistemas de almacenamiento externo, si lo tiene que hacer una única persona, en un trabajo individual, bueno, pues esa persona simplemente llega a su casa, se pone a buscar información, cuando ha recopilado suficiente información y la ha organizado, y se pone a escribir y escribe el trabajo y se acaba. ¿Qué pasa si es un trabajo grupal? Bueno, pues si es un trabajo grupal, tenemos un problema grande, porque primero, si el trabajo lo tienen que realizar 4 personas, bueno, pues lo primero que hay que hacer es dividirse las tareas. Es decir, hay que ponernos de acuerdo, quién va a hacer la portada, alguien tendrá que hacer el índice, alguien tendrá que buscar la información, yo me encargo de este apartado, encárgate tú de este otro, luego hay que poner bibliografía. ¿Lo hago yo? ¿Lo haces tú? Bueno, venga, vale. Luego a uno de esos personas, pues resulta que se le ha olvidado, otro es que resulta que es un poco más flojete y ni siquiera ha empezado a hacerlo. Cuando te das cuenta tienes un problema de que hay que coordinar a 4 personas diferentes para realizar esa tarea. Pues en el caso de un sistema operativo micronúcleo pasa exactamente igual. Yo tengo ahora una serie de programas que tienen que cooperar entre sí para realizar cualquier operación. Y eso hace que tengan que estar constantemente mandándose mensajes o información
sobre, oye, yo ya he hecho esto, ahora tú tienes que hacer esto otro. Oye, pues yo no puedo hacer esto otro hasta que este otro programa haga alguna otra operación que yo estoy esperando, ¿vale? Y yo no puedo hacer esta operación porque hay otro programa que está utilizando el periférico que necesitamos. Y eso hace que sea mucho más difícil coordinar todos esos programas. Eso, por supuesto, es complejo de desarrollar y hace que sea muy poco adecuado para sistemas que sean sencillos. Y luego, aparte, realmente, la otra desventaja que tiene es el rendimiento. Al tener que perder mucho tiempo mandándose mensajes entre los distintos programas que lo componen, lo que obtenemos es que el rendimiento realmente baja bastante. Aproximadamente se calcula, y es algo así teórico que podéis tomarlo como un dato un poco anecdótico, pero nos sirve un poco de referencia, se calcula que el 20% del tiempo de CPU, del rendimiento del sistema, se pierde simplemente en esos mensajes que sirven para coordinarse entre sí. Con lo cual, normalmente, pues no existen en el mercado sistemas operativos que sean micronúcleos puros, porque se pierde mucho rendimiento. Entonces, realmente no tenemos ni monolíticos puros, porque tienen muchas desventajas, ni micronúcleos puros. Lo que tenemos son algunas arquitecturas, algunas estructuras híbridas para los sistemas operativos. Algunos tenderán a ser más micronúcleos y otros serán un poco más monolíticos. Por regla general, los Linux suelen ser más monolíticos y los Windows suelen tender a ser más micronúcleos, ¿vale? Pero micronúcleos puros no, porque ya digo, pierde mucho rendimiento y realmente no merece la pena. Es decir, si Microsoft sacara un Windows de la siguiente versión de Windows que fuera un 20% más lento que el anterior, aunque fuera muy estable, pues realmente nadie lo compraría, ¿no? Tendríamos un sistema operativo que hace que tu ordenador vaya mucho más lento. Y eso no nos interesa, ¿vale? Bueno, en la parte de la derecha, en la parte celeste, bueno, pues podemos ver que explica algunas de las cosas que ya hemos comentado. Por ejemplo, dice, si un módulo falla, bueno, pues puede ser reiniciado. Es decir, si uno de estos programas falla, se puede reiniciar y continuar trabajando. Por ejemplo, si falla el programa que se encarga de gestionar la tarjeta de red, bueno, pues lo matamos, lo volvemos a arrancar y habremos perdido la red a lo mejor durante unos segundos o ni siquiera eso, ¿vale? Pero siempre podemos volver a hacerlo. También es más sencillo localizar los errores, que además pueden ser aislados. Y fijaos, un sistema operativo que fue comercial, pero que ya no existe realmente, era Symbian, que era el sistema operativo que desarrolló Nokia para sus móviles, pero estamos hablando de antes de que existiera iOS y antes de que existiera Android. Es decir, de nuevo, igual que con el monolítico de MS2, nos tenemos que retrotraer a muchísimo tiempo atrás. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las dos ideas. Ya digo, ni una ni la otra realmente son categorías absolutas, sino que tendríamos que echarlas a pelear. Y dado un sistema operativo, lo normal es que esté entre medio. Y ya habría que ver, ya digo, debatir si se acerca más un monolítico o se acerca más un micronúcleo, ¿vale? Es simplemente una clasificación genérica que nos sirve para introducir otros conceptos. Continuamos. Bueno, también podemos encontrarnos otros tipos de sistemas operativos, pero que tampoco es algo que nos interese especialmente, ¿vale? Bueno, otras estructuras, la evolución del sistema operativo y la secuencia de arranque. La secuencia de arranque realmente es algo que no me interesa muchísimo, primero porque se estudia en montaje y mantenimiento de equipos y luego porque además la comentaremos en algún momento en clase, con lo cual también me lo voy a saltar esto y continuamos. Bueno, una serie de preguntas que aparecen por aquí, ¿vale? La primera dice, ¿es posible crear una aplicación que no necesite un sistema operativo para funcionar? Bueno, pues eso habría que plantearlo, ¿no? Y luego una serie de preguntas de verdadero o falso, ¿no? Como por ejemplo, dice, los sistemas operativos monolíticos son más modernos que los sistemas operativos micronúcleos. La segunda dice, micronúcleo y microkernel son sinónimos. Los monolíticos son más fáciles de mantener porque al ser un único programa, el que lo hace todo, los posibles fallos eran más fáciles de localizar. Es decir, son simplemente una serie de preguntas muy sencillas que
Si alguien tiene dudas, las resolveremos en clase. Continuamos. Componentes. Bueno, vamos a ver ahora los componentes de un sistema operativo. Bueno, pues básicamente podemos distinguir tres tipos de componentes en un sistema operativo. El primero sería la shell, el segundo sería el kernel y finalmente los módulos de servicio. Vamos a ir discutiendo cada uno individualmente. Empezamos con el primero, la shell. Básicamente la shell es la parte del sistema operativo que se encarga de la interacción con el usuario. Es decir, yo tengo un sistema operativo y el sistema operativo está ahí. Y de alguna manera el usuario tiene que poder interactuar con él, el sistema operativo tiene que mostrarte información y de alguna manera tiene que ocurrir. Por ejemplo, estamos acostumbrados a, si utilizo un sistema operativo de móvil, pues yo me voy a la pantalla de inicio del móvil, a la pantalla principal, le hago clic sobre, le hago un tap, ¿no? Un toque sobre un icono y automáticamente se arranca la aplicación. Bueno, pues eso es una interfaz del usuario, ¿vale? Hay dos tipos de interfaces que permiten la interacción con el usuario. La primera sería pues, las interfaces gráficas, que son las que estamos acostumbrados a utilizar, especialmente desde la irrupción de los móviles, pero ya antes, por supuesto, existían, ¿vale? Y un poco de vocabulario típico que suele aparecer por aquí, bueno, pues un interfaz gráfica de usuario, o también se le suele llamar un entorno de escritorio, porque se sigue la metáfora del escritorio, ¿vale? Tenemos ventanas, tenemos iconos, utilizamos el ratón y normalmente el tipo de sistema operativo que nosotros vamos a ver en sistemas operativos monousuarios pues tienen este tipo de interfaces. Sin embargo, existe otro tipo de interfaz que normalmente en los sistemas operativos, ya digo, de propósito general, dedicado al gran público, suele estar un poquito oculto, que serían las interfaces de texto, las que se conocen en inglés como las Command Line Interface, es decir, interfaz de línea de órdenes, o si traducimos mal command, pues diríamos interfaz de líneas de comandos. También se conoce eso como la terminal, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues en una terminal yo introduzco, es decir, explico qué es lo que quiero realizar a través de una serie de órdenes que tengo que escribir. Es decir, yo interactúo con el sistema operativo y por lo tanto con el ordenador, pues a través de una serie de órdenes que yo escribo. A lo largo del curso veremos bastantes de estas órdenes y por lo tanto, bueno, pues tampoco merece la pena que de momento nos pongamos a explicar esto. Las interfaces en modo texto, mucha gente las considera ya como algo viejuno, como algo propio del pasado, pero no es cierto, es decir, se siguen utilizando y se siguen utilizando mucho. Normalmente son un poco más complicados de utilizar porque tengo que saberme las órdenes. Las interfaces en modo gráfico pues, son mucho más sencillas de utilizar, al punto de que una tablet se la das a un niño chico y es capaz de utilizarla perfectamente para ver en YouTube lo que quiere. Las interfaces en modo texto se utilizan no en sistemas operativos monousuarios, sino que se suelen utilizar más o son más relevantes en sistemas operativos de servidor. Sistemas operativos que veremos en segundo en sistemas operativos en red. ¿Por qué se siguen utilizando hoy en día? Bueno, requieren menos recursos, es mucho más barato el proyectar texto en una ventana que el tener que dibujar una serie de iconos, de botones, de etiquetas, en fin, una serie de controles, ¿vale? Eso requiere más potencia de cálculo, requiere además, pues eso, mayor cantidad de memoria RAM. De nuevo, como referencia, la diferencia entre un sistema operativo con interfaz gráfica y uno sin interfaz gráfica, pues hablaríamos de un uso de pues alrededor de unos 500 megas de RAM menos, 600 megas de RAM menos. Es decir, estamos hablando de un consumo elevado de memoria si tenemos interfaz gráfica y un menor consumo si solo tenemos una interfaz en línea de comando. Por eso se suelen utilizar tradicionalmente en servidores. Bueno,
Lo que hablábamos, si nos recordamos una de las funciones que tiene el sistema operativo, hablamos de que el sistema operativo tenía dos funciones. Una era el de administrador o gestor de recursos y la otra era el de máquina virtual. Bueno, pues máquina virtual decíamos que el sistema operativo tenía esa función porque simplificaba el uso del hardware tanto a usuarios como a aplicaciones. Y decíamos que al usuario por la interfaz gráfica. Bueno, pues a eso nos referimos. Esta que aparece aquí son dos de las interfaces gráficas, de las primeras que aparecen. Son por supuesto de ordenadores de Apple y es una interfaz que utiliza en blanco y negro solamente, todavía no tenemos color y sin embargo fijaos, bueno, como es perfectamente razonable lo que estamos viendo y además reconocible, ¿no? Tenemos iconos, tenemos incluso ventanas, tenemos los típicos controles para estirar, en la de arriba, bueno, pues podemos ver incluso una aplicación de calculadora, en fin. Básicamente lo que hemos comentado, la shell es la que se encarga de la interacción con el usuario. Es además la parte más visible del sistema operativo y por lo tanto es una de las que más se cuida. Cuando, por ejemplo, especialmente Microsoft se nota mucho, ¿no? Cuando Microsoft saca una nueva versión de su sistema operativo, lo importante del sistema operativo son las entrañas, lo que hay dentro. Realmente eso es lo que de verdad importa. Pero lo que se cuida muchísimo es la parte externa, la parte que el usuario ve, porque es donde se notan los cambios. Tú el que el sistema de ficheros haya mejorado muchísimo, bueno, pues vale, me parece estupendo. O que sea mucho más estable, o que tenga un rendimiento de un 10%. Bueno, pues a lo mejor son cosas que ni siquiera llegas a notarla. Pero que la interfaz de usuario sea más o menos bonita, eso sí lo notan mucho. Y entonces eso es una de las cosas que más se cuidan, porque es la parte más visible. Tú notas el cambio en una interfaz. Tú ves además cómo va evolucionando en función de las modas. Por ejemplo, ahora tenemos, bueno, pues colores muy planos y tenemos, bueno, pues bordes que son perfectamente, los botones son perfectamente rectangulares al punto que incluso o pones el ratón por encima o ni siquiera sabes que eso era un botón. Sin embargo, si nos vamos mucho tiempo atrás, pues tenemos botones que imitan un botón en la vida real. Por ejemplo, en Windows 3.11, pues los botones eran botones, que parecía que efectivamente podías pulsarlos, ¿vale? Bueno, la otra ventaja que tienen normalmente las interfaces gráficas de usuario, o la shell en general, es que se ejecuta como una aplicación como una aplicación más del sistema operativo. No forma parte del núcleo y por lo tanto, si peta, siempre podemos volverla a rearrancar y seguir funcionando, ¿vale? La evolución ha sido muy evidente, ¿vale? Es decir, hemos pasado, por ejemplo, de las interfaces han evolucionado pues conforme ha ido evolucionando el hardware. Al principio, bueno, pues el hardware solo permitía texto y por lo tanto las interfaces eran pues las interfaces de línea de órdenes, ¿no? Una terminal en modo texto donde yo tengo que escribir las órdenes. Cuando evoluciona el hardware y de repente ya podemos mostrar colores en la pantalla, bueno, pues tengo texto, pero utilizo el color para dar información. Más adelante, cuando se desarrolla el ratón, bueno, pues puedo empezar a utilizar el ratón, por ejemplo, para seleccionar qué ficheros quiero eliminar o quiero copiar. Y aparece además la metáfora del escritorio que nos permite utilizar menús, iconos, ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha seguido evolucionando y ahora tenemos interfaces que son táctiles. Ya digo, interfaces que incluso un niño o una persona muy mayor que nunca había tenido contacto con la informática es capaz de utilizar. ¿Vale? Aquí vemos cómo algunas de las interfaces cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y terminamos teniendo interfaces que son realmente bonitas, realmente bien cuidadas, con mucha usabilidad, pensando en que el usuario lo tenga fácil a la hora de utilizarlos, ¿vale? Bueno, eso sería la shell. Ya digo, uno de los componentes del sistema operativo sería el encargado de la interacción con el usuario. Luego tendríamos el kernel. El kernel es el componente más importante de un sistema operativo. Kernel significa directamente núcleo.
De tal manera que el componente más importante del sistema operativo y siempre se encuentra en memoria. Otros componentes del sistema operativo, si no se están utilizando en un momento determinado, podrían ser descargados en la memoria secundaria. El ejemplo que nos podemos encontrar es, imaginemos que yo estoy jugando a un videojuego o incluso mejor, ¿no? Yo estoy jugando, he abierto el procesador de texto y empiezo a escribir algo. Me aburro y arranco un videojuego, ¿vale? Arranco el último Cyberpunk que todavía no ha salido, bueno, pues eso lo arranco y me pongo a jugar. Bueno, no he cerrado el procesador de texto, el procesador de texto está ocupando espacio en la memoria RAM, porque estamos en arquitectura von Neumann y por lo tanto los programas que se están ejecutando tienen que encontrarse en la memoria RAM. Bueno, pues hay un mecanismo que tienen los sistemas operativos que cuando yo necesito más memoria RAM y hay programas que llevan mucho tiempo sin utilizarse, se pueden descargar en el disco duro y ya no consumen el espacio de memoria RAM que estaban consumiendo. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues que esa memoria RAM queda libre y la puedo utilizar el videojuego que estoy utilizando, ¿vale? Cuando yo ya cierre el videojuego y vuelva al procesador de texto, habrá que cargarlo del disco duro de nuevo en memoria, ¿vale? Este procedimiento ya lo estudiaremos un poquillo más adelante, pero bueno, que sepamos simplemente que existe. Bueno, pues todo se puede descargar a la memoria secundaria menos el núcleo. El núcleo siempre se encuentra residente en memoria, pase lo que pase. El hecho de que sea además la parte más importante del sistema operativo hace que si nos encontramos un problema, bueno, pues directamente el problema puede ser completamente imposible de resolver y haya que reiniciar. Es decir, muchas veces cuando de repente aparece un error de los gordos del sistema operativo, una pantallazo azul de la muerte en Windows o un kernel panic en Linux, lo que ocurre es que de alguna manera el que se ha visto afectado es el núcleo del sistema operativo. Porque si el que tiene el fallo o el que se ve afectado es, por ejemplo, un programa, el navegador, pues, tío, se cierra el navegador, ha ocurrido un error al hacer la operación tal cual, no sé cuánto, se cierra, se vuelve a arrancar y ya está, no pasa nada. No he tenido que reiniciar. Si es un componente del sistema operativo, si por ejemplo fuera un sistema operativo micronúcleo, ya digo, el que peta es uno de los programas del sistema operativo, pero no es el núcleo, se cierra, se vuelve a arrancar y continuamos. Pero si el problema afecta al núcleo, probablemente sea necesario reiniciar, ¿vale? Típicos mensajitos de error, como este que aparece por aquí en pantalla, ¿vale? Es un mensaje de Windows que simplemente te indica que se ha producido un error, se recopila información, pero te obliga a reiniciar. Eso significa que ha afectado al núcleo del sistema operativo, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa con el sistema operativo? Bueno, pues el núcleo del sistema operativo hará más o menos cosas en función de la estructura del sistema operativo. Al principio de este vídeo lo que comentábamos era que, bueno, que la estructura del sistema operativo se podía dividir en dos categorías, sin estructura y con estructura. Cuando hablamos de un sistema operativo sin estructura era monolítico y con estructura teníamos diferentes modelos, pero bueno, el extremo máximo sería micronúcleo. Bueno, pues fijaos, si tengo un sistema operativo monolítico, significa que tengo un único programa. Y ese único programa lo hace absolutamente todo. Bueno, pues si tengo un único programa que lo hace todo, el núcleo es ese programa. Y justo lo contrario, en el otro extremo de la clasificación tendríamos los micronúcleos. Los micronúcleos hemos dicho que básicamente serían sistemas operativos cuyo núcleo, como el nombre indica, es mínimo porque es micronúcleo. Es decir, tenemos un núcleo que hace lo mínimo e indispensable. Por lo tanto, dependiendo de la estructura, el núcleo lo hace todo o hace lo mínimo. Vale. Y si fuera lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que se tiene que encargar el núcleo para que se considere núcleo? Bueno, pues al menos se tiene que encargar de tres cosas distintas. La primera, de la gestión de la CPU. Es decir, por ejemplo, cuando
Cuando yo voy a ejecutar un programa, yo hago doble clic y se ejecuta en una de las CPU que yo tengo. Por ejemplo, en mi portátil yo tengo un microprocesador, pero tengo 4 CPU. Bueno, pues alguien tiene que decidir en cuál de esas CPU se va a ejecutar, por ejemplo. ¿Vale? Alguien tiene que encargarse de gestionar ese recurso tan preciado. Esto se estudia más adelante porque de hecho tenemos un tema de gestión de la CPU, así que no me meto demasiado. Más cosas, también en las rutinas de servicio de las interrupciones. ¿Vale? Ya digo, dejo ahí ese enlace para que el que quiera mire en qué consiste dentro de una interrupción y también lo explicaremos más adelante durante el curso. Y finalmente también se encarga de las comunicaciones entre los diferentes procesos. Es decir, algo tan simple como el copy-paste. Es decir, yo hago copy en algún... yo qué sé, abro el Firefox, me meto en una página web, selecciono un trozo de código, control C, me voy al blog de notas y lo pego. Eso que parece algo como súper sencillo, bueno, pues no lo es. ¿Vale? Siempre involucra la intermediación del núcleo del sistema operativo. El kernel se ve involucrado en esa operación. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque un proceso, una aplicación que se está ejecutando, no puede acceder a la memoria que tiene asignada otro proceso. Entonces, el Firefox no puede escribir en el área de memoria que tiene el blog de notas. Para que se puedan comunicar, se lo tiene que solicitar al núcleo del sistema operativo. Y para eso se utiliza un área especial de memoria que se llama el portapapeles. ¿Vale? Esto en clase lo explicamos un poquillo mejor. Pero bueno, básicamente, ya digo, dependiendo de la estructura, tenemos que el núcleo lo hace todo o el núcleo hace lo mínimo. Siendo lo mínimo la gestión de la CPU, la gestión de las interrupciones y las comunicaciones entre procesos. ¿Vale? Finalmente, el último de los componentes de un sistema operativo, hemos dicho que era la shell, el núcleo y los módulos de servicio. Bueno, pues los módulos de servicio son los umpalumpas del sistema operativo. Es digamos de lo que no se encarga el núcleo, alguien se tiene que encargar. Las funciones del sistema operativo se tienen que realizar. Si el núcleo no lo hace, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Los módulos de servicio. ¿Vale? Son pequeñas aplicaciones, pequeños programas que se están ejecutando, que forman parte del sistema operativo y simplemente tienen una tarea específica. ¿Vale? Típicamente, bueno, pues hablaríamos de el gestor de memoria, el scheduler o planificador, el gestor de seguridad, el gestor de entrada-salida y el gestor de ficheros. Más adelante veremos que, bueno, pues la memoria creo que es el tema 4, el scheduler se ve en el tema siguiente y los últimos, bueno, pues son los últimos temas del curso prácticamente. Es decir, lo que vamos a hacer durante el curso es ir viendo un poco de qué se encarga cada uno de estos módulos de servicio, que ya digo que no tienen obligatoriamente que existir, porque es posible que el kernel, además de lo mínimo, también se encargue de la seguridad, por ejemplo. De hecho, es muy típico que el núcleo también se encargue de parte de la gestión de entrada-salida. ¿Vale? Y bueno, dejaríamos aquí esta serie de preguntas y continuaríamos el próximo día con la clasificación de los sistemas operativos. Este vídeo quedó un poco largo, pero es lo que hay. ¿Vale? Así que hasta luego.